de reales a reales, tal que a cada número real X le hace corresponder otro número real que es f de X. Eso habíamos visto en la clase anterior. Y también cómo saber si una gráfica es función. Para saber si una gráfica cualquiera es función, ¿qué hacemos? Trazamos rectas paralelas al eje de la Y, y si la corta en un solo punto esas rectas a la gráfica de F, va a ser función. Bueno, ahora vamos a ver recta. Distancia, todo eso hemos visto. Escriba. Se denomina recta a la gráfica de una ecuación de la forma A por X más B por Y más C. Estas letras A, B y C son mayúsculas, donde A y B no son simultáneamente nulos. O sea, uno de los dos tiene que ser distinto de cero. Voy a cerrar la ventana. Vamos a ver, distinguir dos casos. El B puede ser 0 o B distinto de 0. Si B es 0, ¿qué me va a quedar? A por X más C igual a 0. Despejo X y tengo que X va a ser igual a menos C sobre A. Si yo a esta expresión la llamo K, me va a quedar X igual a K. La gráfica es una recta paralela al eje de la Y. Esta va a ser X igual a K. O sea, la gráfica, además, no es función. Porque aquí vamos a tener la primera componente del par con todos estos números reales. Y son pares que no pueden tener la misma primera componente para hacer función. O sea, si tengo, por ejemplo, X igual a menos 4, que grafique, me piden que grafique, entonces la gráfica va a ser
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, es una recta paralela al eje Y es esta, que no es función. Ahora, en otro caso, si B es distinto de 0, entonces yo tengo que despejar Y. A por X más B por Y más C igual a 0. B por Y va a ser igual. Bueno. A menos AX menos C. O sea, Y igual a menos A sobre B X más menos C sobre B. Si yo a esto lo llamo M y a esto lo llamo C minúscula, entonces me va a quedar una ecuación de la forma Y igual a MX más C, donde M se denomina pendiente y C se denomina ordenada al origen. O sea, la gráfica supongamos que esta sea la recta, entonces C es el punto donde la recta corta al eje de la Y. Y la pendiente sería el ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de la sec. La gráfica es función. De acuerdo al signo que tenga M, puede ser, en este caso M es positivo. Si M es negativo, sería en la otra forma, aquí M es positivo. Si M es negativo, supongamos yo tenga así esta recta. Aquí forma un ángulo obtuso, aquí un ángulo agudo. En este caso, M es negativo. ¿Cómo hacemos para graficar una recta? Seguramente en el ingreso ya lo han visto. Si tengo, por ejemplo, Y igual a 4X menos 5, tengo que graficar. Entonces sé que por 2 puntos pasa una recta. Entonces voy a encontrar la intersección
con los ejes coordenados. Hago la intersección con el eje X, se hace Y 0. Y o bien f de X según como tengan ustedes puesto. Por lo tanto, me va a quedar 4x menos 5 igual a 0. 4x igual a 5, de donde x va a ser igual a 5 cuartos. El punto va a tener coordenadas. X es 5 cuartos y y es 0. Si yo hago ahora la intersección con el eje Y, fíjense, en aquí la recta que intersecta el eje Y, no tengo X, pero sí tengo Y. Entonces, en este caso, intersección con el eje Y, X es 0. Y me queda Y igual, reemplazo X por 0, y 0 por 4 es 0, me va a quedar Y igual a menos 5. O sea, el punto tiene coordenadas 0 para X, menos 5 para Y. Entonces, por esos dos puntos, yo voy a trazar la recta. 1, 2. Menos, no, más chico, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Qué es menos 5? 5 cuartos sería aquí. Esto es 5 cuartos. Y aquí menos 5. Entonces, por esos dos puntos, trazo la recta. Siempre para graficar una recta, encuentren la intersección con los ejes coordenados. Entonces, hemos visto que B puede ser 0 o B distinto de 0. Ahora, si A es 0 de la expresión AX más B por Y más C igual a 0, si A es 0, me va a quedar B por Y más C igual a 0. Despejo y me queda Y igual a menos C sobre B. A esto yo lo llamo C minúscula y me queda Y igual a C. La gráfica es una recta paralela al eje X. Supongamos aquí. Y a su vez vemos que esta gráfica es función, porque si yo tomo las rectas paralelas al eje Y, la cortan en un solo punto. Entonces la gráfica es función.
Si alguien lo tiene al libro del licenciado esta parte sigue en el orden con que estamos desarrollando la teoría, porque él primero da las primeras unidades, da definiciones, y luego vuelve a tomar esos conceptos para hacer con símbolos. Entonces es una ida y vuelta. Por lo tanto, aquí sigan este orden y van a andar bien. Ahora vamos a ver circunferencia. Ya vengo, ya vengo. ¿Hasta qué hora la clase de análisis? Hasta las 10:30, dice, pero capaz que hasta las 10. Ah, bueno, gracias, compis. Disculpe. Oh, ver todos. Bueno, ¿han terminado de copiar? Sí. Lo he dejado solitos para que termine. Profe, Sí. ¿Qué pasa? la adoro, me hace acordar a la secundaria. ¿Por qué? Profe, le hago una consulta. Sí, Me recuerda cuando estudiaba. ya. Y ahora estás estudiando. Pero es preferible Sí, así pero las como clases que me ha pro. oxidado mucho, así que me parece muy sencilla su clase, o sea, le entiendo bien, por eso digo. Ah, En la bueno, secundaria andaba full, ahora estoy oxidada. No, esta virtualidad todo nos hace poner así, mal. No, el año pasado, el primer cuatrimestre, yo me resistía. Y decían, no sé si se acuerdan, que en agosto volvía la presencialidad. Entonces yo no di clase. Empezamos agosto y empezaron a prorrogar. Por lo tanto, dije, bueno, me busco un pizarrón y empiezo a dar clase en forma virtual. No me gusta, pero eso de dar clase en la clase, uno en la casa, que uno tiene el termo o el café, algo, es mejor. Yo en clase presencial nunca tomo café, ni té mate, nada. Pero como estoy en casa, Es un 2 en 1. sí. Circunferencia, la que ha dicho de que es sencilla las clases. Espere, recién estamos comenzando. Es una materia linda, ¿no?
Bueno, Igual la voy a adorar, profe, no se preocupe. Aunque no Bueno, entienda la bueno. materia, la voy a adorar. bien, gracias. Bueno, Derivada escribe. no es lo mismo. Yo les dicto porque no tengo espacio. Allá en la universidad yo dispongo de 2 pizarrones grandes que subo, bajo, todo. Se denomina circunferencia a la gráfica de una ecuación del tipo La gráfica de... a la gráfica de una ecuación del tipo y escriben lo que estoy copiando. Si yo tengo esta ecuación, yo digo, eso me da una circunferencia. Fijándose que el coeficiente del x cuadrado es 1 y del y cuadrado es 1. Si por ahí me ponen un 5 o un 6, cualquier número en x cuadrado y y cuadrado, tengo que dividir toda la expresión por ese número. Pero a mí me tiene que quedar 1 aquí y 1 en y cuadrado. Sí, ya está. Esta ecuación puede escribirse con x más a sobre 2 elevado al cuadrado más y más b sobre 2 elevado al cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado menos 4c sobre 4. O sea, A cuadrado. ¿ah? A cuadrado. Al cuadrado aquí, gracias. Esto como tengo más, yo lo puedo poner como menos menos. X menos a sobre 2 todo elevado al cuadrado. La expresión no cambia. Más y menos b sobre 2 todo al cuadrado. Igual a al cuadrado más b cuadrado menos 4c sobre 4. Escriba. La solución de esta ecuación son pares ordenados XY de números reales si al cuadrado más b cuadrado, copio, mayor o igual que 4c. Profe, por favor. La solución de esta ecuación son pares ordenados XY si de números reales si al cuadrado más b cuadrado mayor o igual que 4c. Llamando a alfa igual a menos a sobre 2. Beta igual a menos b sobre 2.
Y R cuadrado igual a al cuadrado más B cuadrado menos 4C sobre 4, o sea, llamo alfa a esto, beta a esto, y a toda esta expresión lo llamo R cuadrado. Entonces tengo sí, alfa igual a menos A sobre 2. Beta igual a menos B sobre 2. Y R cuadrado todo el segundo miembro. Entonces, la ecuación 2 se puede escribir como x menos alfa elevado al cuadrado más y menos beta elevado al cuadrado igual a r cuadrado, y representa una circunferencia de centro C igual a alfa beta y radio R, donde R es igual, si R cuadrado es esto, tomo raíz cuadrada, es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 4c sobre 4. Gráficamente, supongamos tengo alfa y beta y trazo una circunferencia de radio R. Este es el punto C. Esto lo llamo 3. Para pasar de 1 a 3 se usa el método de completar cuadrados. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo es eso de completar cuadrados? Profe, Sí, la R que usted ha puesto es mayúscula o minúscula. minúscula. Gracias. La R sería como el radio. Claro, eres el radio. Aquí puesto, ve, y radio R. Ahí está puesto. Siga, ejemplo. Ejemplo A, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 2y
más 10 igual a 0. Entonces, para completar cuadrados, hay que completar cuadrado. Primero, agrupo los términos en X y en Y. O sea, X cuadrado menos 6X. Aquí tengo en X. Ahora voy a Y. Y cuadrado menos 2Y más 10 igual a 0. Entonces, ¿cómo se usa? Estoy acá, que me piden, me interrumpo, me doy vuelta y me encuentro con que quieren entrar. Entonces tengo que parar. Es porque a algunos les anda mal el wifi, entonces como que se les corta y salen de la clase. Bien. Ese es otro problema con la virtualidad. Profe, a mi compañera se le cortó la luz, así que tuvo que salir ahora. Bueno, no puede ser. Entonces vos copia bien para que le pases a tu compañero. Ok, profe. Bueno, siga. Yo aquí tengo, ¿dónde está mi lapicera roja? En esto que tengo X cuadrado menos 6X. Aquí tengo que ponerlo como cuadrado de un binomio. Lo mismo en lo que tenga Y. O sea que aquí tengo el cuadrado del primero y aquí tengo el 6X, va a ser el duplo del primero por el segundo. Entonces tengo que ver quién es mi segundo. Aquí es Y cuadrado menos 2Y, cuadrado del primero, y en este va a ser el duplo del primero por el segundo. Entonces tengo X cuadrado menos 6X. 6X. Para ver quién es mi segundo, y para que mi expresión no varíe, multiplico y divido por 2. Entonces voy a tener el duplo, que es 2, del primero, que es X, y mi segundo va a ser esta expresión, que es 3. Entonces sumo y resto el cuadrado del segundo. Vayamos al otro paréntesis. Tengo cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido por 2. O sea, aquí voy a tener entonces el duplo del primero, que es Y el segundo va a ser, este va a ser el segundo, que me va a quedar al simplificar 1. Por lo tanto, sumo y resto el cuadrado del segundo. Más 10 igual a 0. De aquí tengo cuadrado del primero
duplo del primero, que es x, por el segundo, que va a ser 3, y cuadrado del segundo. O sea que a estos términos los pongo como el cuadrado de un binomio. Y me fijo en el signo del duplo. Entonces esto lo puedo poner como x menos 3 elevado al cuadrado. Menos 9. Pongo menos porque mi duplo es signo negativo. Más. Tengo estos tres, cuadrado del primero, duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, lo pongo como el cuadrado de un binomio. El duplo tiene signo negativo, entonces va a ser y menos 1 elevado al cuadrado menos este 1. Más 10 igual a 0. Entonces, estos términos independientes los voy a pasar al segundo miembro. Me queda x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado igual a 9 más 1 menos 10. O sea que me va a quedar x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado igual a 0. Entonces, me queda una ecuación de centro de punto que voy a tener. ¿Ven? El alfa lo identifico con el 3. O sea, 3. Y el beta va a ser con el 1. 3, 1. Y mi radio me queda igual a 0. Entonces el radio es 0. No voy a, esta ecuación me representa un punto, pero no una circunferencia, porque mi radio es 0. ¿Cuál es el punto? 3 y 1. O sea, Profe, esta una es la pregunta. gráfica de la ecuación que a mí me da. Casualidad, me he quedado con radio 0. Profe, Sí. ¿alfa es 3 o menos 3? Alfa es 3. Ah, ok, gracias. ¿Por qué? Porque yo tengo x menos alfa. Comparo esto con esto. Y aquí tengo x menos 3. O sea que este 3 sería el alfa. ¿Está? En cambio, si hubiese tenido x más 3, ahí el alfa iba a ser menos. Porque me tiene que quedar x menos un número, y menos otro número. Hagamos otro. Espero que este no me vaya a quedar con 2, que va a ser 4. 4 y 20 menos 20. ¿Ese también va a quedar 0? No, me voy al libro a buscar otro. A ver, ¿dónde está Raúl?
El ejemplo que yo tenía también quedaba así como este. No, este no, ahí está. Aquí tengo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, no hay problema. Bueno, gracias. Otro ejemplo. Tres, 9. 9. Bueno, este no parece. X cuadrado más Y cuadrado menos 6X más 4Y menos 12 igual a 0. Entonces, primero agrupamos los términos en X y en Y. O sea, X cuadrado menos 6X más Y cuadrado más 4Y menos 12 igual a 0. Segundo, completo cuadrado para tener el cuadrado de un binomio. Tengo X al cuadrado, o sea, el cuadrado del primero. Mi primero va a ser X, menos 6X. Este 6X me representa el duplo del primero por el segundo. Para ver el segundo, multiplico y divido por 2. Entonces voy a tener el duplo, 2, del primero que es X y el segundo me va a quedar 3. Al simplificar, sumo y resto el cuadrado del segundo. Ahora me voy al otro. Cuadrado del primero, que va a ser, el primero es Y, más 4Y. O sea, aquí tengo el duplo del primero por el segundo. Multiplico y divido por 2 para que la expresión no varíe. Entonces voy a tener el duplo, que es 2, del primero que es y el segundo me va a quedar, al simplificar, 2. Preciso el cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado. Pero para que mi expresión no varíe, sumo y resto ese número. Menos 12 igual a 0. Profe, ¿Sí? discúlpeme, ¿podría volver a decir por qué había puesto el 3? El 3 que está ahí. Aquí, porque aquí tengo el duplo del primero, que es X, y el segundo me va a representar este 6 sobre 2, que es 3. Entonces voy a precisar, cuadrado del primero, el duplo del primero por el segundo,
Aquí, ¿por qué multiplico y divido por 2? Para saber quién es mi segundo. Entonces, preciso luego el cuadrado del segundo. Mi segundo, al multiplicar y dividir por 2, me va a quedar 3. Entonces, sumo y resto 3 al cuadrado para que no varíe la expresión. Bien, O sea, profe. ¿qué Gracias. expresión? Esta que la tienen arriba. Porque si yo saco lo que está en rojo, vuelvo a tener esto x cuadrado menos 6x. Estos tres primeros términos, cuadrado del primero, duplo del primero por el segundo y el cuadrado del segundo, lo puedo poner como el cuadrado de un binomio. El primero es x y el segundo es 3. Y se pone el signo del duplo. ¿Qué signo tiene el duplo? Negativo al cuadrado. Menos ese 9, este término. Más. Aquí tengo estos tres primeros términos, lo pongo y más el segundo, que es 2 elevado al cuadrado, menos 4. Porque tengo cuadrado del primero, duplo del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Como el duplo es positivo, lleva el signo más. Menos 12 igual a 0. Ahora sí, todos los términos independientes del primer miembro lo paso al segundo. Y me va a quedar x menos 3 elevado al cuadrado. Más y más 2 elevado al cuadrado. Igual a 9 más 4 más 12. Como la ecuación de una circunferencia es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado, esto, entonces llamo... Profe, Sí. haya puesto y menos b al cuadrado, pero sea adentro. Afuera, muchas gracias. Así me gusta. Gracias. Llamo entonces alfa, comparo esta expresión que sería x menos 3 al cuadrado más y, como tiene más, pongo menos menos 2 al cuadrado igual a 9 más 4. ¿Cuánto sale aquí? Rápido. 25. 25. Gracias, 25. Entonces veo esta, comparo con esta. Y llamo alfa, que sería el 3. El beta, ¿cuánto vale beta entonces? Menos 2. Menos 2, bien. Y r cuadrado. R cuadrado es 25, por lo tanto el radio es 5. Entonces, como yo preciso radio, r va a ser la raíz cuadrada que me va a dar 5. Entonces, esta ecuación representa una circunferencia de centro alfa beta, o sea 3 menos 2. 3 menos 2 y radio 5. igual a 5. Grafico la circunferencia. Tres y menos
Este es el centro. Y de ahí tengo que marcar un radio igual a 5. Entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hasta aquí. Y trazan las circunferencias. Y aquí tengo menos 3. Todo esto. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 7. Entonces la circunferencia. Esperen. No tengo lugar, espacio, pero eso tiene que ser redondo. Sí. Si el radio es negativo, no te representa nada. O sea, el radio te puede salir un número mayor que 0, que voy a tener la gráfica de una circunferencia. Igual a 0, como el ejemplo anterior, que era un punto. Y si el radio es negativo, no tengo gráfica, no me representa una circunferencia. Sí. Desde el centro, tanto izquierda, derecha, arriba y abajo, que sean 5 unidades de acuerdo al radio. Y con eso marca la circunferencia. ¿Está? O sea, de aquí tengo... Sería desde el punto alfa beta. ¿Qué no? Desde el punto alfa beta marco 5 para aquí. 5 para aquí. Puede ser 5 para ahí. Con que marque uno solo, apoya el compás en el centro y marca la circunferencia. Hoy vemos definiciones, pero vamos a ver. Bueno, lo que viene les voy a dictar. No mucho porque se tiene que escribir en el pizarrón. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, me voy. Cuando pueda, cuando terminen, díganme así, borro. Listo, profe. Gracias. Sí, profe, puede. ¿Puedo? Bueno. Ahora sí voy a borrar con otro, con trapo húmedo, para que se borre bien. Esto. A los de matemática, les agradezco lo que le han ido a consultar a la profesora Miriam Ríos. Ella me habló por me mandó un mensaje por WhatsApp. Por lo tanto, álgebra para el profesorado y la licenciatura en matemática va a comenzar a las 10:30. Porque le di, parece que ustedes le habían ido a contar por qué llegaban tarde a la clase. Entonces, nosotros, porque va a haber días que podemos terminar a las 10:05, otro día que podemos terminar a las 10:10, porque la clase sería hasta las 10:30. De acuerdo a la extensión del tema que viene, si es las 10 de la mañana, entonces puede ser que lo dé o no. En ese caso, nos tomamos 15 minutos o bien lo pasamos para la próxima clase. Entonces ya nos pusimos de acuerdo con la profesora.
vamos a ver funciones pares e impares. Bueno, comienzo a dictar. Se dice que una función escalar f es par si se verifica que f de x es igual a f de menos x. Para cada x perteneciente al dominio de f. ¿Cómo dijo, profe? ¿Es par si se verifica? Si se verifica lo que he escrito aquí. Punto. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y. Bueno. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y. Bueno, supongamos. Ahí. 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 Y ahí. O sea, yo tomo, supongamos, aquí el X. Tomo su opuesto. Esto más bajito. Ahí. No. Tomo X. Esta es la función f. La imagen es f de x. Tomo su opuesto, que es menos x, y la imagen es la misma, f de menos x. O sea, tomo un número y su opuesto. Si las imágenes son iguales, la función es par. Ahora, un detalle. Si yo tengo esta función, supongamos, en los libros, y ustedes vienen con eso de la secundaria, si este es X, supongamos, su imagen es f de X. Esta función se llama f. Le escriben así. Está mal si me ponen f de x. Toda la función es f. F de x, fíjense aquí, es el valor de mi función para este x. O sea que esto está mal expresado si ustedes me llaman f de x a la función. Esto estaría mal. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, sigo. Otro. Se dice que una función escalar f es impar si se verifica que f de menos x es igual a menos f de x
para cada X perteneciente al dominio de F. La gráfica, ¿voy rápido? Sí, profe. Bueno, rápido. Bueno. Listo. Sí. A veces menos, el profesor Diego sabe poner, o la profesora Torre, menos lo ponen aquí, yo lo pongo aquí, pero es lo mismo. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas. O sea, si yo tengo, supongamos, este punto aquí, X, f de X, su simétrico respecto a va a ser este punto que es menos X, f de menos X. Pero el menos de lo pongo aquí en la condición. O sea, simétrico significa que esta distancia es la misma que esta. Simétrico al eje, ¿cómo había dicho, profe? Simétrica con respecto al origen de coordenadas. ¿Puede explicar de nuevo el gráfico, profe? Claro, toman un punto, marcan, pasan por el eje de las X, por el origen de coordenadas, y esta medida tiene que ser igual a esta. Tomo otro punto, supongamos entonces esta medida es igual a esta. O sea, en este primer caso tomo X y aquí está su opuesto. Esto tiene que ser igual a esto. O sea que f de menos X tiene que ser igual a f de X. Pero el menos de f de menos X lo pongo aquí adelante y yo. A menos f de X. Por ejemplo, esta función no es simétrica respecto al origen. Yo tomo este punto, ¿ve? Y no tengo nada para que haga simetría con respecto al origen de coordenadas. O sea, una función escalar puede ser simétrica respecto al eje Y o simétrica respecto al origen. Nunca puede ser simétrica respecto al eje X. ¿Por qué? Si yo tomo esta función, supongamos. No es función. Deja de ser función. Exacto, porque Deja de ser esta función. no es función. En todo caso, trace la recta paralela al eje de la Y, que la está cortando en 2 puntos. Sigamos. Bueno, otra cosa. Existen funciones que no son pares ni impares. Por ejemplo, la función, la recta. La función esta igual a X más 5. ¿Es par? Pregunto. O sea, f de X es igual a f de menos X, me fijo. F de X es X más 5.
f de menos x es igual a menos x más 5. Estas dos expresiones, si yo comparo, son distintas. Entonces, no es par. Es impar. Pregunto, f de menos x es igual a menos f de x. Yo tengo f de menos x más 5, que lo saco de aquí. Menos f de x, o sea, menos x más 5, que me va a quedar menos x menos 5. Comparo estas dos expresiones y vemos que es distinta, son distintas. Entonces, no es impar. Ay, discúlpenme, voy a ver si apagas un rabonazo. Puedo borrar ya, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Dónde está mi papelito? Aquí. Gráfica de algunas funciones. Comenzamos con la función constante. ¿Por qué suena tanto? La función constante la designamos con C mayúscula, C raya. Su regla de correspondencia es C raya de X igual a C. Ustedes saben, si tengo eso, la gráfica, escriban, es una recta dependiente cero y ordenada al origen C minúscula. La gráfica
es una recta de pendiente 0 y ordenada al origen C minúscula. Y esta es la función constante. Función identidad. Esta se la va a usar mucho, que la designo con la letra I. Regla de correspondencia. Es y la imagen de algún X es el mismo X. O sea, la imagen de 1 va a ser 1, la imagen de 2 es 2. La gráfica uno, 1 es una recta, sí, correspondencia. Esta es la función identidad. Profe, que ha dicho la gráfica es una. Espera. Su gráfica denominada primera bisectriz es la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. ¿Puede repetir, ¿Puedes profe, por repetir? favor? Ay, chicos, su gráfica denominada primera bisectriz es la recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. Función lineal, que la designo con R. Definida como R de X igual a MX más C. Es la recta que hemos visto hace un rato. Esta sería la función lineal. Donde M y C son números reales. La gráfica es una recta de pendiente M y ordenada al origen C.
Profe, en este caso sería C minúscula, ¿verdad? Sí, C minúscula. Bien. Esta la designo con B minúscula, mayúscula, B corta mayúscula. Dicto. La función está B mayúscula, definida como B de X igual al valor absoluto de X. Y esto sabemos que va a ser igual a X si X es mayor o igual que 0. Y su opuesto si X es negativo. Esta función B se denomina función valor absoluto. ¿Cómo sería su gráfica? Para los X mayores o iguales que 0, yo tengo X. ¿Y quién es X? Sería Identidad. la función identidad. O sea, tengo que considerar esta parte. Y para los X menores que 0, va a ser su opuesta. O sea, esto es recto, ¿no? Es rectas. Y esta es la función valor absoluto. Función signo. Escriba. La función signo, definida por sobre X. Para cada X perteneciente a los reales menos el 0. Para encontrar el dominio de una función, el denominador tiene que ser siempre distinto de 0. Aquí, X no puede tomar el valor 0, porque me va a quedar 0 sobre 0, sería una indeterminada. Por eso los X van a ser cualquier número real sobre 0. O sea, si la gráfica, vamos, ¿cómo la hacemos? Para los X mayores que 0. Signo de X va a ser igual. Para los X mayores que 0, el valor absoluto se define X sobre X, que me va a dar igual a 1. Para los X menores que 0, la función signo va a ser igual. Si X es menor que 0, el valor absoluto es el opuesto, que me va a quedar menos 1. O sea, me va a dar que grafique función constante.
O sea, 0 no entra en mi dominio. Profe, ¿Sí? una consulta antes de que siga. ¿Por qué sería menos X del valor absoluto? Vaya, yo Porque tengo estoy entendido que el valor considerando los absoluto X negativos. Si los X son negativos, su valor absoluto, ¿a qué va a ser igual? Al opuesto. Por eso pongo menos X. Ah, bueno. Es que yo tengo entendido que el valor absoluto de cualquier número es positivo. No, pero aplica la definición. Ah, bien. Entonces, esto me va a quedar 1 y luego aquí, función constante, menos 1. Sí. Y el valor, por eso lo he ido reemplazando aquí. Si X es mayor que 0, por eso aplico la definición, el valor absoluto, ¿a qué va a ser igual? A X. Entonces pongo, ¿a qué es igual? Entonces, en vez de colocar valor absoluto, coloco a lo que es igual ese valor absoluto, que va a ser X. Y si X es negativo, el valor absoluto es igual a su opuesto. Entonces, en vez de colocar valor absoluto, coloco a qué es igual el valor absoluto cuando es un número negativo. Y es igual a su opuesto. Y esta sería... ¿No iría en el denominador el signo y de ahí cambiaría toda la fracción? El X es este X. Sí, y siendo X negativo, sería el denominador negativo y ahí cambiaría toda la expresión, ¿verdad? No, yo estoy aplicando para el numerador la definición. O sea, ¿en dónde? La definición de valor absoluto, X positivo y X negativo. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos. Función potencial. Potencial. Que la simbolizo con I a la N. La función potencial se define. I a la N de X es igual a X a la N, donde N es un número natural que puede ser par o impar. Si N es un número par, voy a tener que la función I a la N es par. Si N es impar, la función I a la N es impar. Entonces, por ejemplo, caso de que N es par. Puedo tomar N igual a 2, N igual a 4, N igual a 6. Voy a tener I al cuadrado de X igual a X al cuadrado.
y a la cuarta de x igual a x a la cuarta. Y a la sexta de x igual a x a la sexta. Yo siempre marco el 1 menos 1 de referencia. Entonces, esta va a ser y al cuadrado. Y a la cuarta Más cerrado. también va a pasar por el punto 0, 0 y 1, 1. Y a la sexta o sea que a medida que el n es mayor, la curva se va pegando más al eje de las x. En cuanto a la función potencial, el punto 0, 0 y 1, 1 pertenece a la función potencial, cualquiera sea n. En cualquier función potencial, los puntos 0, 0 y 1, 1 pertenecen ahí a la n para cualquier n, sea par o impar. Y ahora, Profe, sí, disculpe, ¿puede volver a explicar el gráfico? claro, gráfico x al cuadrado. Ustedes la saben a la gráfica de x cuadrado, que sería la que está con x. X a la cuarta va a pasar por el punto 0, 0, 1, 1. O sea que a medida que el n es más grande, la curva se va pegando más al eje de las x. No se va abriendo, sino se va cerrándose un poco más. Pero siempre pasa por el 0, 0, 1, 1. Gracias, profe. De nada.